Hola, soy Rodolfo y en este nuevo video te quiero hacer una pregunta. ¿Crees que es buena idea seguir vendiendo modelos 3D a pesar de que la inteligencia artificial en un futuro pueda crear modelos 3D fácilmente de lo que queramos? Dime tú qué opinas. ¿Crees que es buena idea seguir vendiendo modelos 3D? Que estos mercados como 3D Sky, TurboSqueeze y Trader ya no van a ser necesarios o no van a ser necesarios los servicios de artistas 3D. Déjamelo saber en los comentarios. Entonces, para yo responderte esta pregunta, te quiero dar 15 puntos sobre por qué seguir vendiendo modelos 3D a pesar de que la inteligencia artificial pueda crear modelos 3D. Espero que estos 15 puntos te ayuden a tener una nueva perspectiva del tema. Vamos con el primer punto, y es que a pesar de que exista la inteligencia artificial que te cree modelos 3D de lo que tú quieras, siempre van a existir personas que aún no van a conocer esta inteligencia, que crean modelos 3D fácilmente y van a seguir comprando en estos mercados. Así sean unos pocos, pero van a seguir comprando. Tal vez porque no sepan usar esta inteligencia artificial, no saben cómo arreglar los modelos 3D que les da la inteligencia artificial, no saben cómo meterlas en sus programas, o puede que esos modelos 3D que le dé la inteligencia no les sirvan, no le estén dando los resultados que esa persona quiere con esa inteligencia. Como por ejemplo la inteligencia de OpenAI, que se llama Point-Ed, que sirve para crear modelos 3D, aún está en fase beta y puede que no dé resultados buenos. O Dream Fusion, que también está en fase beta y no dé resultados buenos. Tal vez en un futuro sí dé mejores resultados, pero no de los resultados específicos a los artistas que están requiriendo de modelos 3D o con limitaciones, que vamos a ver más adelante. El segundo punto es que este tipo de inteligencia, más adelante, cuando ya creen mejores modelos, se pueden usar para crear colecciones aún más rápido. ¿Qué es esto de colecciones? Vamos a ver. Fijémonos aquí en 3D Sky. Las colecciones serían esto que están creando los artistas, que vendrían como un conjunto, una colección, un set. Entonces, si la inteligencia nos genera modelos 3D, puede que no nos genere colecciones desde un punto. Entonces podríamos usarla como una herramienta para crear modelos 3D individuales y luego crear este tipo de sets de colecciones de una forma mucho más rápida y ser más efectivos. Darle más a las personas que compran por casi el mismo dinero. Esto también vendría a dar la posibilidad más adelante de que los modelos individuales desaparezcan. Modelos así como estos de aquí, donde solamente se venden un modelo individual. Y se valoren más los modelos que sean conjuntos. O sea, como los que te dije ya. Que sean colecciones un poco más complejas de hacer, que lleven más tiempo. Tal vez hacerlas con la inteligencia artificial, ¿no? Entonces podemos aprovechar ese segundo punto. Aprovechar la herramienta para crear colecciones y darle más valor al artista que los compra. El tercer punto trata sobre la vegetación. Y es que modelos 3D como la vegetación podrían ser una dificultad. ¿Por qué? Porque tal vez se les sea difícil a la inteligencia crear muchos modelos 3D de hojas, de ramas y que estén correctamente alineadas, ¿no? Como lo pueden hacer programas como SpeedTree, GrowFX, entre otros. Y además de que no podría, no lo sé aún, tal vez sí, tal vez no, pero supongamos la posibilidad de que no pueda crear modelos 3D tan complejos como los árboles, la vegetación, entonces podemos tomar provecho de eso. Posiblemente tampoco podamos crear animaciones, podamos tener un control desde el origen de esa vegetación con la inteligencia artificial, ya que posiblemente nos esté generando es un mesh, o sea, una malla sólida, y no tengamos ese control que podríamos tener desde el archivo fuente como GrowFX o SpeedTree o otros programas. Entonces estas animaciones pueden ser muy importantes para artistas 3D que necesiten usar animación, necesiten animar esa vegetación para un juego, para un proyecto en tiempo real, para un cliente de arquitectura, para alguna película,
y para industrias así donde posiblemente se necesiten animaciones de la vegetación. Entonces, no creo que pronto la inteligencia, no estoy seguro si pronto la inteligencia pueda darte el archivo fuente donde puedas controlar el tamaño del árbol, el tamaño de las hojas, la longitud, el ancho, el color, las texturas, cuántas hojas tienen, si quieres animarla, qué tipo de animación le quieres dar a la vegetación, etcétera. No creo que pronto la inteligencia pueda hacer eso, ¿no? Entonces ya tenemos otro punto que vale la pena tener en cuenta. El punto número 4 es que se les puede ofrecer a los artistas archivos adicionales, archivos que la inteligencia artificial no te va a dar. Por ejemplo, si conoces Substance Painter, 3D Max, todos esos programas, vas a saber que estos programas siempre van a tener un archivo origen, un archivo fuente, donde se pueden controlar muchos más parámetros. Y esos archivos comúnmente no se le dan a los artistas que compran. ¿Qué pasaría si en este cuarto punto le damos esos otros archivos? Supongamos que hacemos esta ventana, que es un artista aquí de 3Sky, la hacemos en Substance Painter y le damos ese archivo de Substance Painter, el archivo fuente, aquí como un archivo adicional para que lo compre y el artista que lo compre tenga más control sobre las texturas de ese modelo. Lo mismo pasa con autos. Si le damos, por ejemplo, modelos como estos, que son más avanzados, ¿no? Aviones, helicópteros, que únicamente las texturas se puedan cambiar con Substance Painter o un programa parecido. Y lo mismo pasa con la vegetación, como te mencioné en el punto anterior. Si le damos como archivo adicional, algo que la IA no podría hacer, supongo, más adelante, es que le demos el archivo fuente, el archivo de GrowEffects, ya que GrowEffects o Plant Factory, ya que SpeedTree no permite vender los modelos 3D creados con ese programa. Entonces supongamos que tú creas plantas, vegetación con GrowEffects o con Plant Factory u otro programa parecido. Entonces tú le darías el archivo fuente al artista para que pueda hacer lo que él quiera con ese archivo fuente, ¿no? Con esa vegetación. Ese sería el cuarto punto donde la inteligencia podría no llegar aún. El punto 5 es enfocarse en áreas más difíciles y además dar un plus. Por ejemplo, ya los modelos 3D quedarían en un formato muy fácil de hacer. O sea, le pedimos que lo haga, por ejemplo, hazme un escritorio, hazme una computadora, hazme esto, lo hacemos. Pero posiblemente nos dé texturas muy malas, de baja calidad tal vez, no lo sé aún. Entonces nos centramos en crear materiales mucho más realistas o más variedad de materiales. O sea, le estaríamos dando mucha más variedad de materiales para que el artista tenga opciones de esos materiales. Además, podríamos agregarle animación a esos modelos 3D que requieran animación o agregarle más detalles al modelo 3D y hacerlo más atractivo a la vista. O tal vez trabajar con fluidos en modelos 3D que necesiten esa animación de fluidos. Por ejemplo, playas que necesiten, que hay artistas que necesiten que se mueva las olas de las playas, etcétera, el agua de las piscinas, los chorros de los grifos que caigan muy natural y todo ese tipo de animaciones que agilicen el proceso de los artistas y que los hagan trabajar mejor en sus proyectos de tiempo real. ¿Por qué menciono tanto esto del tiempo real? Porque si ya hay inteligencias como Midjourney, Stable Diffusion, DALL-E, posiblemente también los renders en 2D, los renders estáticos, queden obsoletos más adelante. Pero tal vez la inteligencia, tal vez la IA aún no llegue a lo que son los renders en tiempo real, que considero que es el futuro de los renders de arquitectura, ¿no? Ya que pienso que los renders estáticos en 2D, que se hacen con 3D Max, Corona, V-Ray y así, pueden quedar obsoletos más adelante. Ya que una persona puede decirle, dame un diseño de mi habitación, algo así. Cámbiale esta cama, cámbiale este color, posiblemente cosas así. Pero, como te digo, si nos enfocamos en darle a los artistas cosas que pueden ellos necesitar en sus proyectos de tiempo real, podríamos adelantarnos un poco a la IA. Entonces, enfocarse en áreas más difíciles y dar un plus. Dar más de lo que la IA está ofreciendo. Punto 6. Crear modelos de tela o pelaje mucho más complejos. Posiblemente la inteligencia artificial
tú le pidas un sofá, le dices, dame un sofá peludo, no te va a generar el High Fur de Trimats o el pelaje que se crea en Blender. Puede que no te lo genere y te lo dé en el archivo nativo, te diga, oye, toma, aquí te genero el archivo nativo en Blender, ahí está su pelaje, aquí está la configuración. Puede que no te haga esto. Entonces, esto es un plus que nos queda a nosotros los humanos, que podríamos mejorar aún más. Lo que es la tela, darle modelos 3D de tela y pelajes más complejos. Por ejemplo, si nos venimos para acá, fíjate este tigre que tiene su pelaje muy bonito. Me imagino que en el programa que lo crearon tienen el pelaje fuente. Supongamos que lo crearon en Trimats, entonces tiene el pelaje fuente de Trimats, que podría ser Hiram Fur o XGen de Maya o Ornatrix. Entonces ya no crearíamos modelos así sencillos, sin pelaje complejo, sino que como la inteligencia aún no puede llegar, creo yo, supongo yo, al pelaje como el que estamos viendo aquí, entonces nos enfocamos en crear este tipo de mobiliario, este tipo de modelos 3D que requieran pelaje completo. Incluso las alfombras se venden muy bien, las alfombras que son muy bien, que están muy bien creadas, se venden bastante bien, porque hay personas que no saben controlar el pelaje en los programas. Entonces fíjate este tipo de modelos aquí con pelajes. Esto es un plus que podríamos dar, ¿no? Lo que es el pelaje en los modelos 3D más complejos de lo que ya están, ya que posiblemente la IA te genere modelos así solamente con texturas y no con modificador de pelo. Punto número 7. Crear modelos 3D más complejos y más completos. Supongamos un edificio por dentro. Un edificio por dentro tiene paredes, tiene escritorios, tal vez tenga personas, cortinas, iluminación. Entonces, en vez de darle edificios exteriores, nada más con el diseño exterior, vacíos por dentro, podríamos crear modelos 3D más complejos, que tengan diseños más complejos por dentro, que tengan todo integrado por dentro. Incluso podríamos crear autos completos, con todas sus partes internas y venderlo de esa forma, ya que no creo que una persona con un programa de inteligencia artificial se vaya a poner a crear pieza por pieza de un auto o de un modelo 3D complejo, porque puede que no las conozca o le dé pereza de hacerlas, no tenga tiempo. Entonces ahí estás tú creando esos modelos más complejos y más completos. Vamos con el punto número 8 y es usarla para crear ciudades rápidamente o lugares grandes. ¿Cómo es esto? Fíjate estas ciudades que están aquí y mira lo que cuesta. $2,000, $1,000. Es como el anterior. Como te mencioné, que no va a haber una persona, o tal vez sí, que tenga mucho tiempo y se ponga a crear cada detalle de una ciudad. Entonces, si tú te pones en esa tarea de crearle ciudades grandes o lugares más complejos, por ejemplo, un bosque, este tipo de ciudades cartón para alguna serie de cartón, este tipo de modelos así, o lugares así que sean bastante grandes, ¿no? Y que cuesten bastante. Porque como te digo, puede que venga una persona o un estudio y necesite una ciudad rápidamente. Entonces ahí estás tú con tus ciudades dándole eso ya listo para que lo compren y lo usen. Fíjate esto de aquí. Que un artista y diga, no, yo no voy a pagar por eso porque tengo el programa, tengo ya la inteligencia que me lo crea fácilmente. Entonces imagínate creando frasco por frasco, escritorio por escritorio, computadora, teniendo que convertirlo a su programa y un montón de cosas más para adaptarlo a su programa. Incluso metiendo las animaciones si así desea. Te imaginarás el montón de tiempo que perdería, ¿no? Ese sería el punto 8. Crear lugares grandes o ciudades rápidamente. Punto número 9. Dar lo que otros buscan de forma más rápida. Por ejemplo, si un artista está solicitando cierto tipo de modelo, no lo consigue o le da pereza hacerlo o no sabe cómo hacerlo con inteligencia, ahí estás tú para hacerle ese modelo rápidamente con la inteligencia, con una herramienta complementaria y dárselo rápidamente o incluso venderlo para que otros que lo estén buscando lo compren. O ver qué modelos 3D están inexistentes en los mercados de modelos 3D y cuáles son esas palabras claves que se buscan sobre los modelos 3D y ofrecer esos modelos 3D rápidamente, ¿no? Para que la gente los tenga ahí a la mano y los compren más rápido. Punto número 10. Supongo que puede que la inteligencia artificial no te vaya a generar el modelo 3D que te va a dar por separado.
podría darte el modelo 3D, como pasa con la fotogrametría, que te da el modelo 3D todo junto y no te lo da de forma separada. Supongamos que le pidas una cama y no te dé y te dé toda la cama junta, o sea, todo como un base mesh, como un mesh, un sólido, como si fuera fotogrametría, y no te va a generar ni las almohadas, ni las sábanas, ni la base cama, ni lo demás de forma separada, lo que sería una dificultad al momento del artista que lo compró o lo generó por la IA querer cambiar algún material de ese modelo 3D. Entonces tenemos ese otro punto número 10. Vamos con el punto 11 y es que podemos aplicar las conversiones de formatos al máximo. ¿Cómo es esto? Esto sería generar el modelo tal vez con la inteligencia artificial y dárselo ya listo, preparado, como hacen empresas como Evermotion, Mastery, que ya tienen sus modelos preparados para otros programas. Tú con tus modelos guardas ese modelo 3D que creaste en esos otros programas para dárselos listos ya para usar. Esto le ahorraría bastante tiempo al artista. Y mientras mayor sea la conversión de formato, o sea, mientras mayor sea la cantidad de programas, va a ser mucho mejor. Vamos con el punto 12 y es optimizar estos modelos para que no pesen tanto. Por ejemplo, hacerle retopología, no pesen tanto, ¿no? Y sean más flexibles. Punto número 13. Podemos incluso crear sitios de modelos 3D gratis y aprovechar ese tráfico. Sitios, por ejemplo, como 3Sky son muy conocidos. Por ejemplo, en el país que vivo, son muy conocidos en el área de la arquitectura. Me imagino que en tu país también, por la cantidad de modelos gratis que tienen y de alta calidad. Entonces imagínate tú hacerle la competencia a sitios parecidos, pero con modelos gratis. Podrías tener un tráfico de 1 millón, de 2 millones, de 500.000 y ese tráfico dirigirlo hacia otro producto que tú tengas. Por ejemplo, un curso, merchandising, algún plugin que estés vendiendo, alguna herramienta o incluso sacarle provecho con los anuncios de AdSense, ¿no? Le pones anuncios ahí y ese tráfico tan grande podría generarte un dinero extra. Por ejemplo, el sitio de Polyhaven tiene un tráfico como de 2 millones y según sus estadísticas, lo que ellos ponen en sus informes, ese tráfico le está generando como $4,000 al mes únicamente en anuncios de AdSense. Imagínate. Vamos con el punto 14 y ya no trata de modelos 3D, sino que saquemos esos modelos 3D para una tienda física o en línea de impresión 3D. Supongamos que queramos vender ahora modelos 3D, pero impresos en 3D. Y si los ofrecen diferentes materiales, mucho mejor, como hace JP Ways, ¿no? Entonces ya puedes montar una tienda de impresión 3D fácilmente desde tu casa. Que ya no tienes que comprar modelos 3D, sino que los produces y los vendes. Y el punto número 15 es muy parecido al anterior, pero se diferencia porque esto sería para crear productos físicos nuevos para el mercado. O sea, para crear conceptos de nuevos diseños, de nuevos productos para mejorar la vida de las personas. Por ejemplo, los escritorios que son regulables en altura, ajustables en altura, los que trabajas sentado y parado, son actualmente costosos, ¿no? No están disponibles para la mayor cantidad de personas a menos que vivas en lugares donde cuesten $100, ¿no? Por ejemplo, aquí en Colombia, un escritorio de esos puede costarte $300, $400. Imagínate, no todas las personas se pueden permitir un escritorio de estos, que generan bastante salud para las personas que lo necesitan, ¿no? Entonces supón tú que con esta inteligencia le pidas que te genere conceptos nuevos de escritorios para trabajar sentado y para trabajar de pie. Te da una idea increíble de un escritorio, lo mandas a fabricar, patentas la idea y lo comienzas a vender en Mercado Libre, en Amazon, y de esta forma estarías creando un negocio rápidamente sobre algún producto que esté ayudando a las personas. Pasaría como lo que pasó con Ford y los autos, que los autos antes eran bastante costosos, solamente accesibles para las personas ricas, y cuando Ford implementó el sistema industrial de manufacturación de autos, lo que hizo fue una revolución en la fabricación de autos, permitiéndole que muchas más personas pudieran acceder a los autos porque rebajó los costos de los autos. Esos serían mis 15 puntos sobre este tema.
Déjame saber tu opinión en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video. Chao.